El Ministerio Público emitió una orden de captura contra Edmundo Urrutia González por haber desacatado las citaciones de la Fiscalía General de la República en la investigación que se lleva a cabo por el tema del sabotaje a las elecciones de Venezuela el 28 de julio y a la falsedad. Hay varios delitos: la usurpación de funciones, el forjamiento de documentos, etc. El tema electoral o el capítulo electoral en Venezuela se cerró, pero esa historia no termina allí. Ahora viene la investigación que ordenó el Tribunal Supremo de Justicia, y esa investigación implica determinar hasta qué grado se cometieron los delitos en contra del poder electoral venezolano. Pero hemos dicho en otras oportunidades que estamos en un contexto de guerra electoral mundial. Es decir, el año 2024, cuando la mitad del planeta iniciaba sus elecciones para definir los gobernantes, los presidentes en varias partes del mundo, se ha cumplido el cronograma electoral mundial. Se dieron las elecciones en varios países, se dieron las elecciones en Rusia, se dieron las elecciones en México, se dieron las elecciones en muchas regiones del mundo, y la más esperada son las elecciones en Estados Unidos. Pero la más reciente fueron las elecciones en Venezuela. Paradójicamente, el planeta entero le prestó atención a las elecciones a Venezuela. Y hay una parte de gobiernos que insisten en que en Venezuela hay un nuevo presidente, porque denunció a través de unas actas en una página web de los Estados Unidos que había sido el presidente y le habían despojado de esa elección. Sin embargo, el que sigue contestando Miraflores, el que sigue gestionando el gobierno nacional, sigue siendo Nicolás Maduro. Y el mundo, atónito, ha entendido que la estrategia de sabotear las elecciones en esta oportunidad por los dueños de redes sociales fracasó en Venezuela. Así que el fracaso de los dueños de las redes en Venezuela les hizo perder valor en el mercado. Y les voy a explicar por qué. Pero hoy va a ser un programa no solamente en el que vamos a determinar cómo ha resistido Venezuela a la injerencia de los Estados Unidos durante todos estos años y particularmente en este último año. ¿Cómo es posible que el imperio más inhumano del mundo, el imperio más poderoso del mundo, no ha podido con Venezuela? Ni siquiera ha podido con las elecciones en Venezuela. Apenas las elecciones del 2015 de la Asamblea Nacional, y no pudo sostener esa victoria, ni siquiera pudo administrar esa victoria. Eso tiene unas razones multifactoriales que son muy complejas de explicar, y por lo tanto hemos decidido hacer un programa especial, algo extendido, que voy a esforzarme para hacerlo con la mayor sencillez posible. La primera idea que debemos abordar es por qué los dueños de las redes sociales perdieron en Venezuela y ahora van por las elecciones en Estados Unidos. Yo les dije, el capítulo electoral en Venezuela se cerró, pero esto continúa porque ahora viene el capítulo electoral de Estados Unidos y los dueños de las redes sociales pretenden decidir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Eso va a ser una guerra a cuchillo. La segunda idea que vamos a abordar el día de hoy es la tan mencionada, tan esperada, tan analizada decadencia del imperio norteamericano. Y de alguna manera hemos escuchado de un economista norteamericano de padres alemanes que tuvo un trauma de la infancia con sus padres por el tema del Holocausto, y él tiene un canal de YouTube de temas económicos de Estados Unidos. Richard Wolff se llama él, y en esta oportunidad
le hicieron una entrevista para hablar de la decadencia de Estados Unidos. Es muy interesante, porque hay algunos temas que usted todavía no conoce y no comprende. Y la tercera idea son, digamos, un análisis de los venezolanos, de la revolución, lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, y qué hemos encontrado nosotros que debemos corregir y qué hemos encontrado nosotros que debemos profundizar y debemos destacar. En base a estas tres ideas voy a desarrollar una explicación, pero hay que advertir una cosa. Hay que advertir en la primera idea que les hablé de por qué los dueños de las redes sociales perdieron en Venezuela y ahora van por las elecciones en Estados Unidos. Hay que advertir que la Internet no es, como dice el presidente Nicolás Maduro, que se trata de un medio de comunicación más poderoso que todos los medios creados en la historia de esta industria cultural capitalista. Y la equivocación consiste en que la Internet no es un medio de comunicación más. La Internet es una nueva cultura. Y esta nueva cultura, como lo planteaba Jesús Martín Barbero en una bienal de radio realizada en México, esta nueva cultura, nosotros debemos hacer el esfuerzo por investigar la interpretación o la visión cultural de otros mundos, de otras partes del mundo, porque son muy distintas. Me explico mejor. En este momento, los dueños de las redes sociales y toda esta tecnología digital relacionada con el Internet consideran la Big Data o consideran toda la información recabada como el nuevo oro, el nuevo petróleo. Es decir, la materia prima de estos poderosos de la tecnología digital en el área comunicacional es lo que ellos llaman la información que recogen de los usuarios. Esa es su materia prima, ese es su petróleo, su oro. Pero no es así en todas partes del mundo. Resulta que en China hay otra visión, otra cultura milenaria, y ellos consideran que la Big Data o la información que se recoge o todo esto que puede potenciar la tecnología digital no se trata de oro ni de petróleo. Es una visión equivocada. Ellos lo ven como el fuego. Y el fuego como la aparición del fuego en la historia de la humanidad. Y un fuego que se puede compartir ilimitadamente. Esas dos visiones tienen que ver en lo económico. Porque China tiene de manera muy impresionante un incremento de su Producto Interno Bruto y tiene una alianza comercial, económica con otras culturas muy diversas que están incrementando también el Producto Interno Bruto, que están encontrando otra alternativa económica, otros mercados, y que están significando una amenaza real, concreta, contra el G7, particularmente contra Estados Unidos, que ha sido, digamos, el dueño de la economía mundial ya por más de 75 años, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial para acá, pero también un poco antes. Entonces, esa visión distinta de la cultura económica y de la cultura de la tecnología digital es una confrontación de visiones del mundo. Mientras que en Estados Unidos los dueños de las redes sociales ven la materia prima en usar la información privada de las personas como si fuese petróleo, como si fuese oro, China lo ve diferente. China ve el poder de la tecnología digital, del Internet y de toda esta fusión de la comunicación como el fuego que se puede compartir con otras culturas. Y eso es una visión cultural muy interesante.
porque determina el por qué Estados Unidos va en decadencia y por qué China va en ascenso. Es decir, es imposible en estos tiempos que te quieras mantener en la cima destruyendo los pueblos, destruyendo las culturas. Porque si alguien encuentra una alternativa, un plan B, donde no precisamente te estén invadiendo, te estén amenazando, incluso estén colaborando contigo, pues entonces todo el mundo va a abandonar el imperio. Ahora, esta guerra comunicacional o esta guerra de dueños de redes no es contra una nación en particular. Es contra una cultura, contra un modelo de convivencia humana. Es contra la democracia. Entonces los dueños de las redes sociales atacaron el poder electoral venezolano y, según la investigación de Samuel Moncada, lo han hecho en otros países. No porque lo diga Samuel Moncada, porque hizo la advertencia de que ellos se regodean planteando esos ataques hacia otros países y lo publican. Ahora, intentaron hacerlo con Venezuela y no pudieron. Hay un programa anterior y en ese programa nosotros abordamos por qué los dueños de las redes sociales perdieron en Venezuela, fueron derrotados en Venezuela. Fue una batalla, la guerra no ha terminado. De hecho, los dueños de las redes sociales continúan atacando a Venezuela. La narrativa de que Mundo González ganó continúa rodando en ese poder tecnológico de la comunicación. La narrativa, imagínense ahora la narrativa de que hay una orden de captura contra el ex candidato Mundo González. Ahora bien, cuando los dueños de las redes sociales no pueden cambiar el gobierno, no pueden evitar los resultados electorales del 28 de julio, es una derrota. Eso hay que decirlo así, es una derrota humillante. Y yo les decía que el capítulo electoral ahora es en Estados Unidos. Y en Estados Unidos está ocurriendo algo, unas noticias que debemos analizar, donde está involucrado Apple, Amazon, Google, Facebook, X y ahora Telegram. Y es muy interesante porque en ese capitalismo de vigilancia del que estamos hablando, ese capitalismo de espionaje, ese capitalismo de invasión a tu privacidad, hay que conocer muy bien cuál es el verdadero negocio de estos poderosos, de estos monopolios. Yo les recomiendo que investiguen a un especialista en estos temas tecnológicos chino que se llama Chen Long, creo que se pronuncia así, Chen Long, o por lo menos así se escribe en español. Entonces él plantea que hay muchas personas que consideran que los datos, las Big Data, son como el petróleo. Pero este investigador, Chen Long, de la Academia Lujan, dice que se parece más al fuego porque se pueden copiar y difundir hasta el infinito. Y él plantea que, a diferencia de la revolución industrial, la era digital tiene el potencial de lograr aumentos de productividad antes imaginados. ¿A qué se refiere él con eso? La tecnología móvil, por ejemplo, es accesible a las clases más pobres, incluso de África. Es decir, más del 60% de la población mundial tiene un teléfono móvil. Eso no sucedió con el carro, eso no sucedió con el televisor, eso no sucedió en otras revoluciones industriales. Digamos que esta es la revolución digital, es la más accesible a todos los estratos sociales. Y eso tiene un potencial enorme y un impacto cultural enorme. Es decir, es una tecnología muy accesible, hasta para los más pobres. Y lo otro que él plantea, a diferencia de otros momentos de revolución industrial en el mundo,
es lo infinito que se puede compartir. Digamos que la comunicación de cualquier persona, por el estrato social que sea, puede compartir con millones y millones de personas. Ahora él plantea en China un ejemplo que es el pago móvil. Y él desmiente a los que analizan sobre China de que China invade la privacidad, que es una dictadura que logra el crecimiento económico esclavizando a todos los chinos. Y él plantea cómo el pago móvil ha sido un factor determinante en la dinámica económica de China y en la lógica de la oferta de pago mundial, que tiene relación con los BRICS y el nuevo sistema financiero que ellos están intentando crear. Ese pago móvil ha impactado nuestra cultura en Venezuela, y les explico por qué. Aquí tenemos una onda de emprendimiento y el presidente está exigiendo a toda la banca que financien emprendimientos, que el venezolano inventa, que el venezolano es emprendedor. Pero hay una dinámica económica interesante en Venezuela, que nosotros tuvimos problemas con el efectivo, ¿se acuerdan? Que nadie conseguía el efectivo. Teníamos problemas que se hacían unas colas enormes en los bancos para sacar efectivo. Teníamos un problema de que los comercios no tenían puntos de venta, que los puntos de venta eran muy costosos, que no se podían mantener. Y resulta que el pago móvil se ha convertido en una práctica tan cotidiana, incluso para el analfabeta digital, que está dinamizando la economía con sus consecuencias. Yo pregunté a funcionarios del CENIAT, que tuvimos como invitado en un programa, cómo hacía el CENIAT para determinar el pago de impuestos si la gente está usando pago móvil. Cuando tú usas el punto de venta, tiene un precio. Cuando usas el pago móvil, tiene otro precio. Porque el pago móvil queda registrado digitalmente en quién está pagando y la solvencia de quien está pagando, porque tú tienes que dar tu cédula y tu número de teléfono para el pago móvil. Entonces es un pago muy confiable. Sin embargo, no queda registrado ante la institución que recoge los impuestos. Entonces es muy interesante culturalmente eso. China lo ve así, la tecnología, como una tecnología liberadora. En Estados Unidos es diferente. Entonces en Estados Unidos el negocio de los dueños de las redes sociales es muy interesante, porque ellos se están dedicando a utilizar su Big Data para ganar campañas electorales en todo el mundo. Intentaron ganar la campaña electoral de México y todavía están denunciando fraude en México, a pesar del 30% de diferencia que le sacó la candidata Claudia a su opositora. Y se fueron al TSJ o a su poder judicial y perdieron. La arrastrada fue peor. Ahora bien, ¿por qué los dueños de las redes sociales están interviniendo en todas las elecciones del mundo de manera descarada? Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo el juez del Tribunal Federal de Brasil en la denuncia contra Elon Musk, el dueño de X, que fue expulsado de Brasil. Y el tipo es tan soberbio, tan indecente, que amenaza con robar a Lula, a robarle sus bienes, amenaza con meter preso al juez supremo del poder judicial brasileño. O sea, el tipo es un mafioso, un Al Capone, un Don Vito Corleone, que anda por el mundo amenazando a diestra y siniestra porque ha ido fracasando en sus procesos electorales amañados, intentando intervenir. Y ahora va, aliado de Donald Trump, a intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Y Donald Trump, que tiene, digamos, una particularidad, que él dice públicamente lo que nadie se atreve a decir en Estados Unidos, y lo hace porque fue su estrategia para ganar votos, para captar votos. Entonces Donald Trump dice
que va a meter preso de por vida al dueño de Facebook, al Zuckerberg si trata de influenciar nuevamente en las elecciones de Estados Unidos. Y el dueño de Facebook amenaza a la vicepresidenta demócrata de los Estados Unidos, la señora Harris, en que va a denunciar la censura del gobierno norteamericano durante la pandemia. Y uno se pregunta, ¿pero de qué va esto? Esta gente se está matando entre sí por tratar de controlar las elecciones de Estados Unidos. Pues resulta que hay una investigación de cómo la institucionalidad norteamericana ha perdido poder ante los dueños de las redes sociales. Y eso es lo que el chino que yo les mencioné, Chen Long, es lo que él advierte. En Estados Unidos, el Estado ha perdido poder y se han dejado gobernar por el poder capital de los dueños de las redes sociales. Por ejemplo, Facebook no le gusta pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace Facebook? Ubica sus sedes en zonas rurales, en zonas muy alejadas, que no sean citadinas. Ahí instalan su centro de operaciones, y entonces cuando hay gobiernos débiles, ellos le arreglan la escuela, le regalan computadoras, le hacen ese tipo de colaboraciones sociales para no pagar impuestos o para reducir al mínimo los impuestos. Pero ellos ganan una millonada utilizando de manera delictiva los datos de los usuarios de Facebook, de Instagram y WhatsApp. Y es una manera de comerciar con la vida humana. Y eso es ilegal, solo que no hemos adaptado las leyes a la tecnología digital. Pero no solamente Facebook, usted puede ver cómo Apple controla o cobra un 40% de comisiones para habilitar el mercado que ellos controlan a los nuevos software. Entonces, por ejemplo, Apple sacó la Ven App de Venezuela, que no es una amenaza para nadie, una aplicación venezolana para la gestión de gobierno, la Ven App. Y entonces con la Ven App, un usuario podía determinar quién era el funcionario responsable de resolverle un problema en concreto en el territorio relacionado con servicio público. Fulanito de Hidro Bolívar fue asignado como el responsable de resolver el brote de agua que tenemos en la esquina de Villa Ponguao, por darles un ejemplo. Una aplicación tan inofensiva, tan sencilla como esa, que la gente la utilizaba para meter presión a la gestión de gobierno. Era un mecanismo digital contra la corrupción, contra la burocracia. Pues resulta que Apple decidió que esa Ven App no iba a estar en su mercado. O sea, nadie la podía descargar. Y le cerró las puertas a la Ven App para que la gente pueda tener acceso a la Ven App. Ahora, eso no lo hace Apple solamente con la Ven App. Eso lo hace con todo aquel que invente un software nuevo y no pague de comisión un 40%. Eso es monopolio, pero eso no es en Estados Unidos, eso es en el mundo, en el planeta. Entonces, Apple vive de cobrarle un peaje en una alcabala a todos los creadores digitales del mundo, a todos los programadores. Y eso no está bien. Ahora, no es solamente Apple. Amazon cobra comisiones por usar su mercado de ventas online, que cambió la economía del mundo. Entonces hay negocios que dependen 100% de que Amazon coloque en el mercado online los productos. Entonces controlan el mercado de lanzamiento de nuevos software, controlan el mercado de venta de productos online en todo el mundo, sin pagar impuestos, sin tener leyes que los regulen, lo que ellos llaman la globalización. Eso es una invasión. Y resulta que Facebook X
utilizan la información privada de los usuarios para ganar elecciones, para crear grupos de presión. Y entonces se van convirtiendo en unas empresas privadas que manejan la Big Data, que manejan la tecnología digital y son más poderosos que los gobiernos, que los estados. Por ejemplo, en un documental de Deutsche Welle, esto no lo estoy inventando yo, esto usted lo puede confirmar en la internet. Hay un documental de Deutsche Welle relacionado con el poder de los dueños de las redes sociales y ellos aseguran que en Bruselas estos dueños de redes gastaron 100 millones de euros en lobby político, que es legal para ellos en su cultura. Y entonces, cuando ellos gastan 100 millones de euros en lobby político, hacen grupos de presión. ¿Qué es un grupo de presión? Ellos agarran ex senadores, ex ministros y todo eso y comienzan a enviarlos de mensajeros a las autoridades de gobierno, a los funcionarios de gobierno de turno, para que hagan las leyes que favorezcan los intereses de los dueños de las redes sociales. Y si no lo hacen, entonces entra toda la artillería, toda la amenaza de fake news, de desprestigio, de impedir que vuelvan a ser reelegidos. Lo que está haciendo Facebook, X, ahora contra Lula en Brasil, contra Nicolás Maduro en Venezuela, contra Harris en Estados Unidos. Pero esto va no de que son leales a un partido o leales a una ideología. Esto va a que se llevan por los cachos a todo el mundo. Al que intente o asome la posibilidad de regular a los dueños de las redes sociales. Y resulta que la humanidad tiene una arquitectura jurídica desde hace muchos años en contra de estos delitos. Solo que como es tecnología digital y el algoritmo solo lo conocen ellos, no lo hemos podido aplicar. Por ejemplo, el que estén invadiendo tu privacidad y obteniendo información tuya para utilizarla por intereses económicos es un delito, te están usando. Es como una trata de personas en la nueva cultura digital. Y la trata de personas está prohibida. La neoesclavitud está prohibida. Y así una serie de delitos. La difamación es un delito. La injuria es un delito. Pero al dueño de la X, a Elon Musk, le importa un bledo. Porque él considera que la libertad de expresión es el derecho exclusivo que él tiene de mentir, difamar, injuriar a quien se le venga en gana en todo el planeta. Y si tú tratas de defenderte y de contradecir o de resistir a esas injurias, a esas mentiras, a esas difamaciones, entonces te censuran, te bloquean. Y eso no es para ellos violación a la libertad de expresión, porque el software es de ellos, porque el algoritmo es de ellos. Eso es ilegal. Eso es ilegal, solo que nosotros no estamos investigando. Ahora, esta situación que está llevando a una guerra electoral ahora en el territorio norteamericano, porque en Estados Unidos hay gente decente, hay gente que está hasta las coronillas de esa porquería de dueños de redes sociales. Ellos van a atacar esas elecciones y han dejado una estela de derrotas en América Latina que ha permitido conocer el trasfondo de esto. Por ejemplo, cuando el Poder Judicial en Brasil congela las cuentas vinculadas al dueño de X, el tipo amenaza al juez que ordenó el bloqueo de todos los valores financieros que la empresa Starlink tiene en Brasil ante la falta de representante legal de la red social X en ese país. Entonces, la empresa de internet satelital Starlink y X forman parte del mismo grupo económico que lidera Elon Musk, y la decisión de bloquear sus cuentas bancarias ordenadas por el ministro Alexandre de Moraes pretende garantizar el pago de las multas impuestas a la red social según los medios locales de Brasil. El tipo no quiere pagar impuestos.
Entonces fíjense que curiosamente se da la detención del dueño de Telegram, que uno lo ve, parece un adolescente, un muchachito. Pero ahí yo no me creo la historia. Me disculpan, pero ya uno está demasiado escéptico. Resulta que el muchachito que nació en la Unión Soviética, creo que en el año 84, se fue de la Unión Soviética, intentó montar su negocio en Estados Unidos y no pudo, hasta le intentaron robar el celular en San Francisco, intentó instalarse en Europa y no pudo, y terminó instalándose en Emiratos Árabes. Ahí fue donde instaló su negocio de Telegram y le fue bien y ahí se quedó. Entonces resulta que él es el dueño de un software que permite compartir de manera más diligente contenidos que las otras redes sociales. Ha hecho su negocio y él no tiene por encima a nadie, ningún gobierno, ni el de Rusia, ni el de Estados Unidos, ninguno de Europa. Él es libre como el viento. Y entonces, libre como el viento, quieren comprarle su software, quieren comprarle su empresa de la cual es dueño absoluto, y entonces no le dejan, lo están acosando. Eso no se lo cree nadie. Eso de que es independiente y libre no se lo cree nadie. Habrá que profundizar un poco más, porque él dice que fue un niño genio de las matemáticas, él y su hermano, que impresionaron a todo el mundo, que eran genios de la matemática y crearon ese software. Entonces, está bien por ellos. Pero eso de que son independientes en esa selva digital donde se están matando, no se lo cree nadie. Eso de que él no quiere ser millonario, que a él no le interesa comprar lujos y vivir con lujo, que lo que le interesa es tener una tecnología que se pueda compartir con todo el mundo. Entonces, el presidente de Francia, que cayó en desgracia desde hace rato, que anda haciendo el ridículo desde hace rato, lo quiso meter preso y no pudo. Ahí llegaron a una negociación y lo terminó soltando. Según lo quería meter preso porque permitía que se difundiera información que estaba en contra de los intereses del G7, que estaba en contra de los que tienen negocios en la guerra en el territorio ucraniano, atacando a Rusia. Y entonces ellos decidieron decirle al de Telegram: bueno, si tú no vas a colaborar con la causa, te vamos a meter preso. Te vamos a denunciar por violador, por ladrón, por terrorista, por extraterrestre, por genocida, por lo que te dé la gana. Y entonces lo comienzan a amenazar. Pero los mismos dueños de redes comienzan a rechinar, porque ellos dicen: ya va, un momento, eso no lo decide ningún gobierno del mundo, ningún presidente del mundo. Los dueños de las redes sociales somos los dueños de las redes sociales, y a nosotros no nos regula nadie. Y comienza ahí un forcejeo. ¿Qué está sucediendo? Que los dueños de las redes sociales se creen dueños del mundo, porque son los que están facturando más en este momento, y creen que pueden controlar a los gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos. Por eso Donald Trump, que es un hombre mayor, tercera edad, se molesta con este mocoso del Facebook y le dice: si tú vuelves a sabotearme las elecciones, yo te voy a meter preso de por vida. Y el mocoso de Facebook amenaza a la vicepresidenta de Estados Unidos. Él no está amenazando a la gobernadora del Tamacuro en el Venezuela, está amenazando a la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora Harris. Y le dice: no te metas conmigo, porque yo sé muchas cosas de ustedes. Se están matando. Y esa guerra va por las elecciones de Estados Unidos. Ahora resulta que Donald Trump está temiendo que comience a perder su base política, porque ya pasó su oportunidad de oro,
su discurso agresivo de insultos parece que ya está fastidiando a varios norteamericanos, y yo me imagino que ese sector económico, que también tiene intereses y también involucra a dueños de redes, van a tratar de desgastarlo, de atacarlo por allí. Pero el peligro es que lo poquito que hay de democracia en Estados Unidos, lo poquito transparente que puede haber en ese sistema electoral que es tan amañado, lo van a intentar controlar los dueños de las redes sociales. Es decir, los dueños de las redes sociales quieren elegir al nuevo presidente de Estados Unidos. En consecuencia, controlar el gobierno de los Estados Unidos, con la complicidad de un sector de la CIA, del Pentágono, etcétera, etcétera, el nombre que usted le quiera poner. Eso fue lo que denunció Samuel Moncada. Samuel Moncada, cuando advierte aquí en una conferencia y en varias entrevistas, incluyendo la de anoche con el presidente Nicolás Maduro en su programa Con Maduro Más, él dice: esto es un pulpo con varios tentáculos que te atacan por diferentes vías y que de alguna manera se van organizando como una orquesta y te hacen un ataque por las elecciones, te hacen un ataque por la economía, te roban un avión mientras te están intentando tumbar al gobierno a través de esto. Y resulta que esa misma metodología, ese mismo pulpo, está atacando a los Estados Unidos en este contexto electoral que se va a dar en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, con sus problemas, hay instituciones también, hay una arquitectura jurídica. También van por esa estructura del Estado. Es decir, ellos son antiestado. El nuevo Estado es el poder capital de los dueños de esta tecnología, que son improductivas, que no producen una papa, no producen una zanahoria, no mueven un carro. Porque ni siquiera con la tecnología electrónica de la que habla Elon Musk pueden sostener la economía capitalista mundial. No pueden sostenerla. Necesitan petróleo y ellos no producen petróleo. Esa es una guerra de intereses económicos mundial. Y entonces nosotros vemos la pelea que tiene Elon Musk con varios gobiernos, y entonces amenaza con meter preso al magistrado de Brasil, del Poder Judicial de Brasil, amenaza al presidente Nicolás Maduro, amenaza a todo el mundo, cual gángster, cual Luque Luciano, Al Capone. Es un delincuente. Y eso no es solamente Elon Musk. Elon Musk se hizo visible porque Nicolás Maduro lo hizo visible. Nicolás Maduro lo expuso ante el mundo como uno de los autores intelectuales del plan golpista en el que pusieron a esta psicópata María Corina Machado. Cuando Nicolás Maduro lo hace visible, le da rostro a esa autoría intelectual de los dueños de las redes sociales interviniendo en las elecciones del mundo. Ya en Inglaterra, el Poder Judicial le había dado rostro al dueño de Facebook, intentando intervenir en las elecciones de Inglaterra, cuando hicieron el referéndum del Brexit, entre otras elecciones. Y Donald Trump, que se benefició de Facebook, ahora amenaza a Facebook. Es una pelea. Y es muy interesante investigarla y estudiarla, porque eso está afectando a todo el mundo. Ahora, esta situación va a empeorar en los próximos meses. No van a dejar de atacar a Venezuela, pero va a ser prioridad en el escenario electoral de los Estados Unidos, y nosotros tenemos que estudiar e investigar muy bien cómo se va a dar esa lucha, esa pugna, porque ahí vamos a visibilizar muchas estrategias, muchas
herramientas que son utilizadas contra los pueblos del mundo. No solamente contra nosotros. A Petro lo van a descuartizar. Van a tratar de impedir en los procesos electorales. Nosotros tenemos unas mega elecciones el próximo año. Vamos a elegir diputados, alcaldes, gobernadores. Y yo creo que el presidente está interesado en definir el panorama político nacional por una estrategia muy sencilla. Todo aquel que desconoció los resultados del poder electoral y desconoció la sentencia del TCJ queda prohibido automáticamente de participar en las elecciones regionales del próximo año. Es decir, no va a poder ser candidato a diputado, no va a poder ser candidato a gobernador y no va a poder ser candidato a alcalde. Entonces, todo aquel que aspire, que aquí en Venezuela el que respira aspira, todo aquel que aspire va a tener que reconocer las sentencias del TCJ y va a tener que reconocer el resultado del poder electoral. Y eso le va a quitar otro tolete a esa oposición de ultraderecha violenta que va a quedar dividida otra vez. Es una buena estrategia política que además está en la ley, porque estamos en un cronograma electoral y se han dado 2 consultas populares que ha reforzado la cultura electoral democrática del pueblo venezolano. Es una estrategia pacífica, política, muy inteligente del presidente de la República. Y en este sentido, los dueños de las redes sociales van a estar muy ocupados con el desastre que va a desatar las elecciones en Estados Unidos. Y de algún modo se van a reacomodar. Pero en ese reacomodo tienen otro problema mayor. Tienen un escenario de guerra en Ucrania, tienen un escenario de guerra en Medio Oriente, han perdido otras batallas, otras guerras, y de alguna manera es evidente la decadencia de los Estados Unidos. De esto se habla mucho y se ha anunciado durante años, pero usted tiene que entender que los tiempos de los pueblos no son los tiempos en los que usted de alguna manera tiene expectativa, porque los tiempos de los pueblos pueden ser siglos. Eso no es muy alentador decir que un imperio va a acabar en 1 o 2 siglos. O sea, que llevamos varios siglos. Lo que tiene que estar usted pendiente no del tiempo, sino de los síntomas concretos en lo económico, en lo cultural. Y eso fue una explicación muy didáctica de un economista norteamericano que tiene un canal de YouTube, un programa sobre economía, y él hace un análisis muy interesante que yo me permito compartir con ustedes. Hay muchos autores que hablan de la decadencia del imperio norteamericano y son muy interesantes. Hay uno francés que plantea el hecho de que se han ido perdiendo los valores en la cultura norteamericana, cuya base es la religión protestante, y él lo plantea como un problema cultural en los Estados Unidos, pero también un problema económico. Esto lo plantea el economista Wolff, del que les estoy hablando, Richard Wolff, si no me equivoco el nombre. Después le comparto el enlace de su canal de YouTube. Está en inglés, pero gracias a Dios tiene subtítulos en español. Y él plantea algo muy interesante. En una entrevista que a él le realizan, los padres de él salieron huyendo de Alemania. Su madre estuvo en un campo de concentración en Francia. Su padre
también muy joven estuvo en un campo de concentración y ellos quedaron traumatizados. El trauma fue tan grande que él terminó casándose con una psiquiatra. Su hija, su suegro, todos estaban relacionados con la psiquiatría. Pero lo interesante, cuando él plantea lo del trauma, él dice que en Estados Unidos se niegan a ver la realidad. Y esto les va a interesar, porque esto tiene mucho que ver con lo que nos está sucediendo a nosotros con un sector de venezolanos que están en la oposición, negados a ver la realidad. Entonces él plantea que en su experiencia personal un trauma es de lo que no se habla, se trata de evitar por lo doloroso que es, y se requiere cierta estrategia, una terapia para poder sacarlo a la luz, para poder hablarlo, para poder superarlo. Estados Unidos está viviendo un trauma, y ese trauma es que no tienen el poder que tienen antes, y el poder en Estados Unidos se niega a ver esas derrotas. Él pone de ejemplo la derrota de Vietnam. Cuando Estados Unidos sale de Vietnam, siguen gobernando los que supuestamente Estados Unidos iba a derrocar, es decir, los comunistas. Y entonces él plantea que en Estados Unidos se niegan a aceptar las derrotas, se niegan a aceptar que fueron derrotados en Vietnam, que fueron derrotados en Irak, que fueron derrotados en Medio Oriente, y de alguna manera se niegan a ver la realidad, que ya no tienen el poder que tenían antes. Ese es uno de los factores que él habla como de Estados Unidos, como si fuese un problema de trauma que ellos no han podido superar. A Estados Unidos le va muy mal públicamente el que la revolución bolivariana desde el 99 para acá ha continuado ganando elecciones, y lo han intentado todo. Eso no lo digo yo, eso lo dijo John Bolton, lo dijo Mike Pompeo, lo dijo Elio Abrams, lo dijo los Shapiro, el ex embajador, y una larga lista de voceros oficiales de Estados Unidos. Lo dijo Donald Trump recientemente. ¿Y qué sucede? Que ellos no han podido derrotar a Venezuela. Pues algo muy sencillo. Hay otro factor que habla este economista norteamericano, que es el económico, el Producto Interno Bruto, el poder económico. Y entonces resulta que Estados Unidos, que siempre puso de enemigo a Rusia, Rusia nunca tuvo el poder económico para competir con Estados Unidos, porque el Producto Interno Bruto de Rusia es muy inferior al de Estados Unidos. Sin embargo, no sucede igual con China. El Producto Interno Bruto de China está creciendo el doble al crecimiento de Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos crece un 2%, en China crece un 5%. Pero resulta que China tiene una cultura diferente a la de Estados Unidos. Y eso no es solamente en lo digital, que lo decía Chen Long, el de ver la tecnología digital como el fuego que se comparte y se colabora, y no como el oro o el petróleo que quieren acumular, en la visión cultural norteamericana. Resulta que China lidera la alternativa multipolar a través de los BRICS, y los BRICS sí están triplicando, quintuplicando el Producto Interno Bruto con relación al poder de Estados Unidos. Eso no es poca cosa. ¿Por qué? Porque cuando China hace una alianza con Rusia, con India, con Irán, con Arabia Saudita, con varios pueblos de América Latina, incluyendo Bolivia y Venezuela, es una alianza económica de cooperación
que puede de alguna manera crear una alternativa económica a muchos pueblos y zafarse del yugo de la presión y la amenaza de Estados Unidos. Y entonces él pone de ejemplo otra derrota de Estados Unidos en Ucrania. Y pone el ejemplo, esto yo lo comparto 100%, eso lo ha analizado Jalife, lo ha analizado todo el mundo. Es decir, va a escuchar abundantes argumentos que corroboran lo que este economista norteamericano asegura. Resulta que la economía de Europa estaba floreciendo, sobre todo la alemana, porque su economía se estaba apalancando en la materia prima de energía barata proveniente de Rusia. Entonces, a Alemania le iba muy bien en sus empresas, en su economía, porque ellos tenían gas y petróleo barato de Rusia. Rusia se estaba beneficiando, estaba vendiendo en un mercado seguro. Europa se estaba beneficiando porque tenían una energía barata, le permitía desarrollar su economía, y Alemania era el más beneficiado. Estados Unidos, que no supera el trauma de las derrotas, cometió el mismo error: patear la mesa de esa convivencia, amenazar a Europa y prohibirle a Europa que comprase la materia prima de Rusia, y prohibirle a Rusia o a todo el planeta que negociaran con los rusos su compra de gas y su compra de petróleo. Y no conforme con eso, explotaron el gasoducto que habían construido los rusos y los alemanes para pasar el gas de manera segura a toda Europa. Lo explotó, le metió C4, dinamita, qué sé yo. Ahora resulta que Europa compra el gas, el petróleo, a través de intermediarios 5 veces más caro, y la economía se les fue por el desagüe. Se les vino abajo la economía. Pero ¿qué sucedió? Rusia, como ya no podía vender el gas a Europa, o se lo compraban intermediarios, se lo compraba la India, y la India venía y se lo vendía a Europa más caro. Entonces China le dijo: ven acá, yo te compro ese gas, yo te compro ese petróleo. Y China comenzó a comprar. Y entonces los rusos, les resbalaban las sanciones de Estados Unidos, le comenzaron a vender a los chinos. Pues resulta que los otros pueblos no son pendejos. Los otros pueblos comenzaron a ver que hay otro mundo donde tú puedes vender sin amenaza, sin que te exploten el oleoducto que construyes, y se comenzaron a arrimar a ese árbol que da sombra, que es lo que conocemos como los BRICS. Pero es más allá de los BRICS, es la cooperación de Shanghái, es el ALBA, es el CELAC, es decir, es una cultura distinta de convivencia que hace más visible la decadencia de Estados Unidos, que quiere imponerlo por la fuerza, pero no puede. El problema del imperio es cuando por la vía de la fuerza no puede. No pudo con Fidel. Busque la historia reciente cuántos intentos por asesinar a Fidel, cuántos intentos de acabar con la revolución cubana, con sanciones, bloqueos, con bombas, terrorismo, todo. Y no pudo. No pudo. Y ahora no es Cuba sola. Ahora es Bolivia, ahora es Honduras, ahora es Nicaragua, ahora es Venezuela, pero no solo en América Latina y el Caribe. Ahora son los pueblos africanos. Ahora son los pueblos del Medio Oriente. Entonces, Estados Unidos está en una decadencia que hacen que repitan la misma historia de Inglaterra, el imperio británico, que ya no puede amenazar a las colonias. Y lo que queda es la propaganda de autoengañarse, mentirse y de alguna manera
no enfrentar el trauma, no hablar del trauma, no hablar de la derrota, no hablar del fracaso, no hablar de la decadencia. Es tan, pero tan evidente que Samuel Moncada, en el programa de ayer con Nicolás Maduro, explicaba cómo todas las universidades, las mejores universidades de Estados Unidos, eran cómplices del intento golpista, avalando una página web, una empresa supuestamente de estadísticas, avalando una teoría tan ridícula de que ellos estaban demostrando científicamente la derrota electoral de Nicolás Maduro, con 1000 mesas y las fotocopias de unas actas fraudulentas chimbísimas que presentó María Corina Machado. Y entonces uno se pregunta si autoridades académicas de las supuestamente mejores universidades de Estados Unidos andan en esa onda de autoengañarse, ¿qué quedará de la comunidad estudiantil? Ahora, esa comunidad estudiantil no está tragando esas mentiras, porque esa comunidad estudiantil en esas universidades estuvieron protestando contra el genocidio al pueblo palestino. Y les cayeron a plomo, los metieron presos. Allí es donde tú puedes visibilizar la decadencia de Estados Unidos. Es muy evidente. Algunos pueblos están traumatizados y no se atreven a confrontar al león, no se atreven a buscar la otra alternativa de otros pueblos, y entonces se quedan allí aguantando y aguantando, esperando que termine de caer el imperio, a ver cómo ellos pueden sobrevivir. Claro, no están en condiciones de pelear, porque tienen el ejército en contra, porque tienen el poder judicial en contra, porque son controlados desde afuera por vía de la fuerza. Eso sucede con Colombia, eso sucede con Brasil, eso sucede con Argentina en este momento. Y entonces, de alguna manera, ellos están esperando que otros pueblos avancen y logren acabar con eso. Pero eso no funciona así. Tarde o temprano vas a tener que rebelarte, porque los pueblos también te van a presionar. Es lo que sucede con Venezuela. El presidente Nicolás Maduro no puede echar para atrás, porque si echa para atrás pierde al pueblo. El pueblo no está en contra del modelo, el pueblo no está en contra de la revolución. El pueblo lo que quiere es que el modelo funcione de verdad, que la revolución funcione de verdad. Y entonces el pueblo lo que exige es más revolución, más autoridad, más exigencia. Por ejemplo, el pueblo está pidiendo que no haya impunidad, o sea, no me vas a dejar libre al que te está gestando el fraude y pidiendo más sanciones y matando gente. Pues esos 25 víctimas de estas últimas guarimbas son de la oposición. Ahora, de allí la orden de captura contra el mundo. La gente quiere que el Ministerio Público funcione y deje eso sin impunidad. Pero también está exigiendo que sea una revolución de verdad, que no sea mero discurso, que no sea más burocracia, que no sea mantener el estado burócrata que nosotros estamos tratando de cambiar. Y entonces el presidente habla de los anillos, de cambió todo el gabinete, está tratando de reforzar más allá. Ahora, hay algunos errores evidentes, cosas que todavía nosotros no hemos mejorado. Por ejemplo, usted tiene que haberse dado cuenta, este problema que nosotros hemos hablado de los dueños de las redes sociales es muy complejo, necesita mucha investigación. Y resulta que Samuel Moncada, luego de pronunciarse la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, da una exposición como de 2 horas
dando en detalle en qué consistió todo el plan. Y de ahí lo han invitado a muchos programas. Pero parece que es el único que se dio la tarea de investigar ese tema. Porque usted no ve al ministro de Cultura, que no es un novato. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, es un hombre ya viejo, pues, con experiencia. Y él es clave en esta batalla. Porque estamos hablando de una guerra cultural también. Entonces, ¿por qué lo que sabe explica Samuel Moncada? Al parecer no lo sabe y no lo explica el ministro de Cultura. ¿Por qué el ministro de Cultura no maneja esa información? ¿Por qué la ministra de Educación y el exministro de Educación Universitaria o la exministra de Educación Universitaria no manejan la información que maneja Samuel Moncada y no lo explican? No hablo de los recién nombrados, porque Héctor Rodríguez y Ricardo fueron nombrados recientemente. Pero Yelitza Santaella estuvo en el Ministerio de Educación. Yelitza Santaella ha tenido que investigar todo este problema y ha tenido que decir algo, pero no parece saber dominar el tema. Y eso es un error de la revolución. Cuando tú tienes a alguien a nivel de ministro que desconoce esto que está sucediendo, quiere decir que no está investigando, quiere decir que no está actualizado y no sabe lo que está pasando en el mundo. Entonces tienes que tener un nivel de exigencia mayor a nivel ministerial, porque se supone que cuando tú nombras un ministro estás nombrando un cuarto bate. Si ese cuarto bate tiene un averaje de 120, no te sirve. ¿Cómo vas a tener un cuarto bate con 120 de averaje? Eso es como que tú tengas de delantero a alguien que no mete goles. Ahora, probablemente esta investigación que hizo Samuel Moncada, que no es difícil porque él dice, está en internet, muchas de las cosas que dice Samuel Moncada las llegó a comentar Jorge Rodríguez, las llegó a comentar Diosdado Cabello, el mismo ministro Freddy Ñanes las ha llegado a comentar, hasta nosotros las hemos comentado aquí. Pero hay muchos ministros que no parecen estar en el mismo nivel. Es decir, no están investigando. Y eso es grave. Porque aquí el ministro de Cultura, los ministros de Educación Superior y Universitaria y de Educación, los ministros de Salud, los ministros de Ciencia y Tecnología, que es otra de las que ha demostrado que está investigando, que conoce, tienen que estar al mismo nivel. ¿Cómo es posible que la ministra de la Salud no se haya pronunciado con el tema de las redes sociales si estamos hablando de que es un problema de salud pública? Yo me pregunto, la ministra de la Salud debería tener un congreso de neurólogos y comenzar con neurólogos venezolanos, que hay muy buenos, a investigar qué está sucediendo con el cerebro de los venezolanos por impacto de las redes sociales. ¿Qué está sucediendo en el cerebro de los jóvenes por impacto de las redes sociales? Eso hay que investigarlo, por Dios. Y eso está de cajón. O sea, eso tiene que ser una responsabilidad, una inquietud, una expectativa del Ministerio de Salud. No puede ser que el Ministerio de Salud se quede como pasivamente a escuchar la explicación de Samuel Moncada. O sea, ya debería el Ministerio de Salud fomentar un congreso de neurología para determinar una investigación del impacto de las redes sociales en el cerebro de los venezolanos. Porque el problema es de salud pública, el problema es que están idiotizando venezolanos y la idiotez no tiene cura. Entonces no podemos seguir pasivamente desde un ministerio. ¿Qué digo yo de un ministerio? Desde cualquier nivel, porque esto va con todo funcionario del Estado. No necesita ser ministro para asumir la responsabilidad
de una investigación, de lo que te toca. Porque eso quiere decir que en una guerra hay gente que está de vacaciones. O en una guerra cultural hay gente que se lo toma como normal, como a la ligera. Como que yo voy a mi oficina, cumplo mi horario, cumplo mi evento, mi acto. No, pendejo, estamos en una guerra. En una guerra tú tienes que actuar en consecuencia. Entonces no puede ser, es inadmisible que en la revolución bolivariana de Venezuela la información que domine Samuel Moncada solamente la domina Samuel Moncada y el resto, plin. El resto, ay, ve, yo no sabía eso. Pero ¿cómo tú no lo vas a saber? Tú tienes que saberlo, tienes que investigarlo. Tú tienes una trinchera allí. Eso está sucediendo. Nosotros tenemos que investigar. Nosotros tenemos que estudiar. Nosotros tenemos que proponer en consecuencia ideas más audaces en esta guerra. Y el pueblo venezolano lo hace. El pueblo venezolano tiene en todas las áreas a alguien que investiga. Entonces entrevistan a un psicólogo, entrevistan a un sociólogo, entonces todo el mundo dice, yo investigué y yo propongo esto, esto y esto. Ajá, ¿y los ministros? Que el ministro de Cultura no va a proponer nada, no va a investigar nada, no va a mover nada, tiene que hacerlo. Yo estoy inventando, pero es la impotencia de que tenemos un problema de salud pública con las redes sociales y aquí no hay un neurólogo que se pronuncie, aquí no hay una universidad que haga un debate, un foro. Eso no es posible. Y eso es un error de la revolución. Yo digo que el presidente está mandando a todo el mundo a debatir en todos los anillos. Está mandando a todo el mundo a exigir, a investigar. Está creando espacios para la organización, para el debate, para la investigación. Hasta partidos políticos están creando. Pero eso tiene que profundizarse más. ¿Por qué el imperio no se suicida? El imperio no se desgasta solo. Al imperio hay que combatirlo. Es una guerra. Tú no vas a ganar una guerra por forfait. No vas a ganar una guerra por fastidio, por evasión. Tú tienes que confrontar al enemigo. No vas a estar toda la vida en resistencia. Tienes que de alguna manera pasar a la ofensiva. ¿Cuándo vamos a pasar a la ofensiva? Entonces entramos en una ingenuidad de darnos unos discursos de aliento y tenemos que ser más exigentes. Lo primero que hay que hacer es que todo el mundo tiene que investigar y la prioridad en la investigación, el sector educativo, el sector jurídico, el sector tecnológico y el sector de salud, porque entonces resulta que pareciera que esos sectores están en un país que no está en guerra. No es suficiente en el sector educativo con las bricomiles, o sea, no es suficiente con reparar con las uñas la escuela. Ajá, ¿y cuándo vas a investigar lo que está sucediendo dentro de la escuela? Porque dentro de la escuela el muchacho no está aprendiendo. Es más, el muchacho tiene una frustración y una ansiedad mayor, porque entonces el muchacho en las redes sociales le generan una expectativa de vida de que tú no tienes carro, tú no tienes éxito, tú no tienes casa, tú no tienes bienes, porque la revolución en la que tú vives no sirve para un carajo. Entonces tu única solución es rebelarte contra ese gobierno y tumbarlo. Eso lo está consumiendo el niño en la primaria, en el bachillerato y en la universidad. Y por eso es que se va. Tiene una profunda ansiedad y depresión que le generan los dueños de las redes sociales, porque lo conocen, porque vive metido en el teléfono. Y entonces en el colegio tú no haces nada. En el colegio tú dejas que trague. Y tú te estás dando cuenta de que no está aprendiendo como antes, de que hay un problema en su cerebro. Eso no lo digo yo. Yo me fui
a dar charlas y conferencias en todos los planteles educativos que dependen de la gobernación del Estado Bolívar, y todos los directores de esos planteles y todos los profesores de esos planteles me plantearon lo mismo. Las redes sociales están cambiando al muchacho, están afectando al muchacho. Y ellos no están investigando, no son expertos en el área para saber cómo manejar la situación. Es más, a veces ni siquiera saben cómo manejar la situación con sus hijos. Y yo soy periodista, yo no soy terapeuta. Entonces, allí hay un problema en la revolución venezolana. Tenemos que ponernos todos en la onda de investigar por Dios. Yo recomendaría a la ministra de Salud, que yo no dudo de su competencia, es una inquietud, pero yo le recomendaría hacer un congreso internacional de neurólogos que nos ayuden a investigar y tener una metodología de investigación del impacto de las redes sociales en el cerebro de los venezolanos, porque es un problema de salud pública. Y en consecuencia tener un congreso también en lo jurídico para determinar no solamente leyes, porque es que las leyes existen, a veces nos ponemos a hacer leyes sobre leyes que tienen el mismo objetivo. Por ejemplo, hay mucha arquitectura jurídica que ya contemplan los delitos que cometen los dueños de las redes sociales. En la televisión venezolana está prohibido la publicidad del cigarrillo, y en la ley de responsabilidad social está prohibido la mentira y la difamación. En el código de ética del periodismo venezolano está prohibido la difamación y la injuria. ¿Por qué nosotros no convertimos ese código de ética en una ley? Y ustedes saben cuál es la multa por un delito de difamación e injuria. Eso es una multa que no llega a 10 bolívares. Y resulta que el instrumento legal está, solo que nadie lo cumple, ni siquiera los periodistas. Esos son los primeros que violan el código de ética del periodismo venezolano, del ejercicio del periodismo venezolano. Lo violan porque no pasa nada, porque tú te tragas la luz roja en este país y no pasa nada. Entonces, ¿quiénes eran los primeros que estaban guisando, cobrando en esa estrategia de los dueños de las redes sociales? Según la información de Samuel Moncada, que no es de Samuel Moncada, que él mismo dice que está libre en internet, había reclutado un poco de periodistas, entre ellos los del Pitazo, los de Efecto Tocuyo. Efecto Tocuyo se supone que es un emprendimiento comunicacional alternativo en Barquisimeto. Emprendimiento un carajo. Son proyectos, células financiados desde Estados Unidos, desde Dalusey, desde la CIA, para crear un grupo de periodistas que afectan a la salud mental de los venezolanos con difamación, con injuria, generando ansiedad. Eso es un delito. Ahora me pregunto yo, si todo eso es tan evidente, ¿por qué Efecto Tocuyo existe? ¿Por qué no hay una acción jurídica allí? ¿Por qué no hay una investigación penal? ¿Por qué no hay una investigación del impacto en la psicología del venezolano? Pero no me digan que los venezolanos no fueron afectados, porque aquí hay gente que se cree que Guaidó es presidente y le va a entregar la banda presidencial al mundo. ¿De dónde sale eso? Y no tiene nada que ver con el grado académico, porque doctores con estudios de posgrado existen que piensan esas pendejadas. Tenemos que exigir más en los ministerios, porque los ministerios son de alguna manera defensores de trincheras en lo cultural, en lo tecnológico, en lo de salud. No podemos seguir teniendo gente pasiva o batequebrado en unos cargos que son vitales para la defensa de la revolución. Yo creo que el presidente tiene esa inquietud
pero no todo el espectro del gobierno nacional lo ha comprendido. Y eso se evidencia cuando hay pasividad en sectores que son estratégicos, que deberían estar más activos. Lo digo en el jurídico, en salud, en cultura, educación. Hay que hacer algo. Hay que defenderse. Pero defenderse no de manera pasiva, no esquivando golpes. Si nosotros seguimos esquivando golpes, no vamos a avanzar. Hay que conocernos, investigarnos para conocernos y determinar nuestras capacidades. Yo planteo que nosotros tenemos un acierto en nuestra dinámica de debate político, que tenemos vacuna contra la injerencia de los dueños de las redes sociales, que tenemos anticuerpos, y lo hemos logrado de manera intuitiva, pero no lo hemos convertido en metodología, en política de gobierno para que sea más eficiente. Entonces el debate político no puede estar secuestrado por una estructura partidista que lo que tiene son grupitos y parcelas movidos por el ego en vez del amor a la patria. Y no lo digo yo, el presidente habló del ego político, de cómo el ego está afectando la revolución, porque aquí hay gente que se cree la última pexicola del desierto, que se cree que si él no está presente liderando el debate, que si él no tiene derecho a hablar 2 horas y los demás 3 minutos, entonces eso no es debate. Y tiene el poder de controlarlo, porque tiene, digamos, la chapa del partido político o de ser el jefe. Y eso no sirve. Pero eso no solamente pasa con ellos, eso también pasa con el que critica, porque entonces tenemos unos expertos que se la mantienen hablando paja, teorizando todo, y entonces critican todo como si fuesen ellos el Dios Padre en el juicio final, juzgando a todo el mundo. Este no sirve, este sí sirve, este no sirve. Aquí hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y es pura teoría, puro bla bla bla, porque no se va al territorio, tampoco investiga. El Partido Comunista es así. Hablan paja hasta que se cansan y no tienen actividad en ningún territorio, no tienen ningún logro, no tienen ninguna investigación, no tienen ninguna propuesta, ningún planteamiento. Y entonces se creen los dueños se creen los autores del capitalismo de Marx y andan juzgando a todo el mundo y señalando a todo el mundo. No, hay que ser más humildes. Entonces son problemas que tenemos en la dinámica, y es clave la investigación. Debe ser una prioridad para la revolución, investigar. Y luego de investigar, diseñar metodologías, diseñar planes. Pero tiene que investigar, y tiene que investigar al mismo nivel. No puede ser que un funcionario del gobierno como Samuel Moncada maneje esa densidad de información. Es decir, si Samuel Moncada pierde el vuelo a Venezuela, nos quedamos sin saber qué pasó. Eso no puede ser. Eso lo tiene que manejar todo el mundo. Y pareciera que no. Ojalá yo me equivoque. Yo no estoy asegurando esto. Lo estoy planteando como una provocación de debate, para que usted, en el donde se encuentre, con quien se encuentre, pueda explorar estas ideas, investigar estas ideas e iniciar usted el debate. Yo de aquí me voy a un grupo que nos hemos dado la tarea de investigar entre otras cosas lo que fue la historia electoral de este país, lo que significó el acta matavotos, investigar los números, investigar el 1 por 10, quién verdaderamente votó, dónde se votó,
y de alguna manera determinar los errores que estamos cometiendo. Y eso lo estamos investigando no para cacería de brujas ni estar juzgando a nadie. Lo estamos investigando para comprender, para debatir, para crecer colectivamente, para construir colectivamente conocimiento y compartirlo. Es como lo plantea el chino que dije al inicio: ver la información, el poder de la información como el fuego que se comparte, como el fuego o la llamarada que tú le das a los demás para que ellos puedan utilizar el fuego también. Y de eso se trata, de un trabajo colectivo, de un esfuerzo colectivo. Y de esa manera resistir mejor.